se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Desafío Informativo. Porque la noticia no puede esperar. Porque la noticia no puede esperar. Desafío Informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. ¿Cómo le va? Les saludamos con muchísimo gusto. Bueno, debido a unas situaciones técnicas aquí en el estudio, estamos iniciando en este momento el desafío informativo de hoy, lunes 22 de octubre, con muchísimo gusto para usted, no obstante, pues este tiempo que tenemos, pero vamos a los asuntos rápidamente. Este día hubo un intento de motín en el penal de aquí del estado de Morelos. Rápidamente se dice que pues en esta cárcel distrital de Cuautla rápidamente salió el control por parte de las autoridades. Al final de cuentas hubo unos heridos, fue una riña entre internos, entre bandas rivales al interior de esta cárcel distrital. Sin embargo, pues ahí está la situación. Había antes de que salieran las autoridades que pasaron, habían anunciado precisamente que todo estaba en calma e incluso que se habían hecho diferentes operativos con el propósito de evitar situaciones que se presentaban en otras cárceles del país. Sin embargo, pues hasta esta situación que se presentó en Cuautla, en donde después de un enfrentamiento entre internos, pues los elementos de la policía al final de cuentas tuvieron que intervenir y generar este orden que se necesitaba en la cárcel. Así que dentro de este asunto, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informa que este día se registró en la cárcel distrital de Cuautla una riña colectiva entre internos, lo que derivó en la intervención de elementos de seguridad y custodia apoyados por elementos de la Policía Preventiva del Estado y de la Policía Estatal, quienes de manera conjunta restablecieron el orden al interior del centro penitenciario. De acuerdo con el reporte, a las 7:30 horas de este día, cuando personal de custodia de la cárcel distrital de Cuautla informaron sobre una riña entre internos, por lo que se solicitaba apoyo de personal uniformado. Fue así que se desplazaron a este lugar elementos de la Policía Preventiva del Estado y de la Policía Estatal acreditable, quienes ingresaron a este centro de reclusión, lograron el restablecimiento del orden. El incidente se derivó a partir de la discusión entre internos en el área de los patios, misma que se fue volviendo más agresiva, lo que motivó la intervención de otros internos que apoyaban obviamente a cada uno en este conflicto que se inició, resultado de la intervención de los elementos y custodios, los cuales utilizaron gases lacrimógenos para dispersar el conflicto registrado entre los internos, 5 de ellos intoxicados con gas y de solamente uno fue trasladado al Hospital General de Cuautla, según el reporte de la autoridad. Derivado de esta situación, se llevó a cabo un operativo de inspección en las diferentes áreas que conforman la cárcel distrital de Cuautla, acompañados de las autoridades penitenciarias, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para garantizar la seguridad de los internos. Según la propia titular de la dependencia, después de este incidente, Alicia Vázquez Luna ha decidido nombrar a María Antonieta Castañeda Álvarez, directora de esta cárcel distrital de Cuautla, quien ha solicitado trabajar de forma coordinada con todas las instancias. Luego de este incidente se dio el cambio de titular o de director en esta cárcel distrital de Cuautla, dicen como una manera pues también de generar esta tranquilidad después de esta situación. Y bueno, mientras tanto, ayer las autoridades presumían precisamente en una conferencia que dieron de los números y los resultados que han estado generando de forma conjunta la secretaria de Seguridad Pública Alicia Vázquez Luna y el exprocurador y el procurador de Justicia Mario Vázquez,
enumeraron las acciones que en materia de prevención y persecución del delito realiza cada dependencia en la estrategia de paz y reconciliación que el gobierno de Graco Ramírez ha emprendido. Señaló que a partir del 1 de octubre se comenzó a trabajar de forma importante y esto dieron a conocer algunos números. Según desde el 14 al 20 de octubre se logró asegurar a 25 personas, 22 de ellas como presuntos responsables por delitos contra la salud, portación de arma de fuego, robo, posesión de vehículo y otras acciones ilícitas, incluso el secuestro. Durante la intervención del titular de la Procuraduría, Mario Vázquez, informó que como resultado de la adecuada coordinación entre autoridades federales y estatales, se puso a disposición de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales a 2 integrantes de una banda de secuestradores, otras también que se recuperaron vehículos y de otros números que dieron a conocer los funcionarios estatales, en donde además señalan que precisamente la detención el fin de semana de esta banda presuntamente de sicarios que se les conoce como Guerreros Unidos, fueron 11 las personas que fueron detenidas, señaladas precisamente como integrantes de esta banda. Y bueno, este día el gobernador Graco Ramírez, acompañado por el juez Baltasar Garzón, presidente de la Fundación Internacional que lleva su nombre, atestiguaron la firma de la carta de intención de colaboración e instalación del Consejo Consultivo de la Ley Integral de Atención a las Víctimas del Estado de Morelos. En esta carta de intención, el gobierno morelense y la Fundación Internacional Baltasar Garzón expresan su buena voluntad para colaborar en el establecimiento de estas bases generales y coordinación de esfuerzos para elaborar la ley de atención a las víctimas, que era un reclamo que venían haciendo las diferentes organizaciones en el estado de Morelos, luego que la anterior administración simplemente fue desatendió este llamado y también hizo caso omiso de llevarla al Congreso. Sin embargo, este día pues se dio a conocer la conformación de este Consejo Consultivo aquí en Cuernavaca, con la participación de los 3 poderes, así también como organizaciones y activistas, y junto con funcionarios y varias dependencias estarán participando en este consejo, junto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los diputados. También fue muy criticada la ausencia de Matías Nazario, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Lo que sí llamaban y puntualizaban las organizaciones, sobre todo de que estos que integran el Comité contra los Feminicidios, es que esta ley es necesaria toda vez que garantiza de alguna manera a quienes resulten afectados por la violencia, pues de alguna manera que se les haga justicia. Y es que muchos de estos casos que se han presentado de violencia quedan simplemente en el olvido, y era necesario, decía Andrea Acevedo sobre este tema, era necesario porque hoy las víctimas reclaman sobre todo atención y que las autoridades den agilidad a estos asuntos cuando se presentan. Vamos a escuchar lo que comentaba precisamente Andrea Acevedo como una organización integrante del Comité contra los Feminicidios. ¿Va a hacer o no realmente la ley? Sin embargo, tenemos la confianza en que las organizaciones de la sociedad civil que hoy firmaron este convenio y las instituciones que también lo firmaron se comprometan realmente y hagan que esta ley sea realidad. Estaremos nosotras como observadoras vigilando que se lleve a cabo. Confiamos en que se haga. Siempre está la duda de si se va a hacer o no, porque pues sabemos que desafortunadamente las víctimas nunca son prioridad para los gobiernos, pero parece que para este sí. Entonces esperaremos que así sea, pero no quitaremos el dedo del renglón y estaremos muy al pendiente de lo que pase con este Consejo Consultivo. No, desafortunadamente las leyes que hay ahora para víctimas no son suficientes para este tema, porque no se aplican bien, pero también porque no tienen una perspectiva real sobre
derechos humanos y también una perspectiva de género, y eso sería importante que se pusiera y se incluyera en esta nueva ley. Hoy fue la instalación del Consejo Consultivo, en donde se van a hacer mesas de trabajo para poder hacer la ley, y no sé cuál sea el plan, no lo han dicho hoy, sin embargo yo creo que en los próximos días dirán cuál es el plan de en cuántos días, en cuántos meses se va a hacer esta ley para allá. Bueno, mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos da a conocer precisamente su informe respecto a esta riña que se registró este día en la cárcel distrital de Cuautla. Dijo que ocurrieron estos hechos a las 7:30 y de esta manera 30 internos generaron una riña en esta cárcel de Cuautla. 25 de ellos ya fueron identificados, que son los que presuntamente participaron de toda esta gresca. Un interno resultó herido, hospitalizado incluso por fractura. 25 internos presentan lesiones leves y algunos rasguños. Actualmente la cárcel distrital de Cuautla cuenta con una población de 338 hombres y 28 mujeres, cuando la capacidad es de 201 internos del área varonil y 26 del femenil, es decir, está saturada esta cárcel. Hay resguardándolos 24 elementos de seguridad y custodia. De inmediato, la Comisión de Derechos Humanos solicitó ante las autoridades penitenciarias medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física de los internos, así como del personal, registrando en la vía pública patrullas de policía preventiva, estatal, federal y militar. La riña inició con 3 internos, de la cual se unieron de 25 a 30 personas como parte de los grupos en conflicto. Cabe recordar que las calificaciones que cada centro obtuvo derivado de la evaluación penitenciaria del año 2012 fueron: la cárcel distrital de Jojutla 7.02, la cárcel distrital de Puente de Ixtla 6.24, el Centro de Reinserción Social Femenil de Tlacholoaya 6.17 y la cárcel distrital de Cuautla 6.0, el Centro de Reinserción Social Varonil de Tlacholoaya 5.77, la cárcel distrital de Jonacatepec 5.71, el CEMPLA, que es el de los menores, el 5.05 y la de Tetecala 4.48. Así son las calificaciones que se le han dado a los diferentes centros de reclusión en Morelos, por lo cual pues la comisión emitió inmediatamente la recomendación respectiva por los conceptos de violación a los derechos humanos de los internos, a efecto de contribuir a la construcción de un sistema penitenciario que dicen debe garantizar a plenitud los derechos humanos y fundamentales de aquellos hombres y mujeres, adolescentes y adultos que han perdido su libertad, quienes siguen siendo sujetos de derechos, dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos respecto a este asunto de la riña en la cárcel distrital de Cuautla este día, y que de inmediato fue información nacional. Vamos a una pausa, regresamos aquí al Desafío. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde Informativo, radiodesafío.com. Porque la noticia no puede esperar. Desafío Informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Búscanos en Twitter Desafío y Facebook Informativo. como Agrícola Cuernavaca. Encontrarás grandes promociones. Porque la noticia no puede esperar. Desafío Informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Desafío Informativo. La inclinación del eje terrestre Porque la respecto noticia del no puede plano esperar. de la órbita Desafío que describe Informativo. alrededor Un espacio del Sol donde se es la genera la responsable información las de 4 primera mano. estaciones del año. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Es que no tenía con quién dejar a los Desafío niños, pues te Informativo. los hubieras traído. Aquí tienen área de niños. Porque con la niñera. noticia no puede esperar. Desafío Informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo.
Desafío informativo. Carretera Federal México-Cuernavaca, kilómetro Porque la noticia no puede esperar. Desafío informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío informativo. en vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío informativo. Desafío informativo. Porque la noticia no puede esperar. Desafío informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío informativo. en vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío informativo. Desafío informativo. Porque la noticia no puede esperar. Desafío informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío informativo. en vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío informativo. Que estés bien informado. Desafío informativo. Bueno, ya regresamos al desafío. Vamos rápidamente con mi compañera Erika Gómez y toda la información de este día. Las internacionales en Desafío Informativo. Desafío Informativo. Hola, muy buenas tardes, auditorio. Demos paso a la información internacional. Registran México y Estados Unidos altos índices de fraude en tarjetas de crédito. México y Estados Unidos registran los índices más altos de fraude de tarjetas de crédito en el mundo. Así lo divulgó un estudio realizado por una firma de investigación y de servicios de pagos electrónicos. Revela que alrededor de 1 de cada 4 personas que utilizan una tarjeta de crédito han experimentado algún tipo de fraude en el uso de sistemas de pago a lo largo de los últimos 5 años. En el caso de México, el índice fue de 44% y de Estados Unidos del 42%, para ocupar los primeros lugares en una lista de 17 países más representativos en el uso de tarjetas de crédito en el mundo. Experto de la ONU pide más cautela sobre la difusión de amenazas terroristas. Difundir en exceso las potenciales amenazas de la red terrorista Al-Qaeda es contraproducente al ofrecer publicidad a esa organización y generar miedo en la sociedad, aseguró hoy un experto de las Naciones Unidas. Richard Barrett, coordinador del equipo de vigilancia de las actividades de Al-Qaeda en la ONU, aseguró que lo que los terroristas quieren es asustar hasta el punto de forzar a los gobiernos a cambiar sus políticas. El régimen sirio bombardea periferia de Damasco pese a la presencia de Brahmaji. Las fuerzas gubernamentales intensificaron hoy su bombardeo contra las localidades ubicadas en las proximidades de Damasco, lo que causó decenas de muertos pese a la presencia en la capital del mediador internacional Ladar Brahimi. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó en un comunicado de que al menos 25 personas fallecieron en los bombardeos del ejército, una cifra que la Comisión General de la Revolución Siria elevó a 44 fallecidos. Ahora demos paso a la información. Las nacionales en Desafío Informativo. En Desafío Informativo. Funcionarios de la SEP se reúnen Las nacionales en Estos se reunirán mañana con estudiantes normalistas de Michoacán para escuchar sugerencias e inconformidades con la reforma curricular y poder dar solución a ellas, anunció el secretario de Educación Pública José Ángel Córdoba Villalobos. Indicó que esta reunión será bajo el principio de que la reforma es nacional y no va a hacer diferencias. Aprueban comisiones del dictamen de reforma laboral. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron en lo general con 10 votos a favor y 2 en contra el proyecto de decreto de reforma y adiciones a la Ley Federal de Trabajo. De esta manera, los 12 senadores que integran estas Comisiones Unidas elevaron también continuar el análisis y debate de 8 artículos reservados entre el PRD y el PAN sobre el tema de transparencia, democracia y rendición de cuentas sindical. Casi 99,000 maestros deben tomar clase. Esto es casi 4 de cada 10 maestros de primaria deberán regresar a la escuela de forma inmediata debido a que sus niveles de conocimiento, principalmente en la escritura, los valores éticos y la comunicación verbal, requieren que también tomen cursos. Así dio a conocer la Secretaría de Educación Pública al informar sobre los resultados de la primera evaluación universal. El secretario de Educación Pública, José Ángel Córdoba, señaló que la evaluación universal no discrimina a docentes y no los señala como reprobados o aprobados. Hoy se entrega un diagnóstico personalizado para quienes
tienen que reforzar su formación docente. Y esta es la información hasta el momento y regresamos cámaras y micrófonos con mi compañero Israel. Gracias, Eri, por la información. Hasta mañana. Mire, mientras tanto, este día en el Congreso, después de que estuvieran en este lugar junto con los diputados, el procurador y también el auditor de fiscalización del estado de Morelos, pues los diputados están interesados, dicen ellos, en hacer reformas para perseguir de oficio los desvíos de recursos públicos. Pero ¿quién les dice algo a ellos? Todo parece indicar pues que después de que haber aceptado que tenían en la bolsa estos 120,000 pesos, ahora se van a ir a Veracruz a un congreso, una reunión, dicen, para pues escuchar y todo este asunto de la actividad legislativa, reforzarla, y en ese sentido pues ya se preparan sus maletas y sus boletos, todo obviamente pues con cargo al erario público, desafortunadamente. Pero bueno, esta mañana, después de escuchar al titular de la Procuraduría General de Justicia y al auditor superior de fiscalización, en donde llevaron una reunión en privado, los diputados salieron más que optimistas, dicen que van a buscar hacer reformas para que perseguir de oficio los desvíos de recursos públicos. Actualmente investigar estos presuntos ilícitos requiere querella, es decir, una denuncia, y esta se ha convertido en un obstáculo para castigar a los eventuales irresponsables, toda vez que a las denuncias no se les da seguimiento, explicó el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Juan Ángel Flores Bustamante, mientras el procurador Mario Vázquez informó que existen en la dependencia 27 carpetas de investigación, es decir, en la Procuraduría hay 27 carpetas de investigación relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos, pero se trata de un delito de querella, no de oficio, y por tanto su avance depende de la aportación de pruebas de quienes inician las denuncias. Al hablar acerca de la comparecencia del procurador ante todos los coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias, que se dejó en claro que con carácter privado se deberá avanzar en este tema. Juan Ángel Flores reconoció que nada pasará con las denuncias desafortunadamente que se han iniciado por desvíos de recursos en diferentes municipios. Hay, por ejemplo, municipios como Yautepec, Tlayacapan, Tepoztlán, Cuautla y Azochiapan, aunque hay otros casos como Zacatepec que tienen 8 denuncias vigentes, está solo el municipio de Zacatepec, mientras que los primeros que le mencioné, pues aseguró el procurador, ya han desafortunadamente prescrito, es decir, que se ha terminado el plazo en donde los denunciantes ya no aportaron más pruebas. Y también se encontraba el caso de Cuernavaca, que era el asunto que más interesaba a los diputados. Se afirmó que también en el caso de la capital del estado hay 4 carpetas de investigación de trabajadores sindicalizados, y una vez que se integren debidamente las pruebas, pues ya resolverá y las consignará al juzgado o se decretará el no ejercicio pero esto dependerá de las pruebas que se aporten, y desafortunadamente pues muchas veces no hay pruebas sobre este asunto. Bueno, mientras tanto, organizaciones de diferentes colonias, que es el Frente de Colonias de Cuernavaca y de Morelos, anuncian que esta semana estarán dando a conocer qué acciones van a seguir respecto a este asunto, caso específico de la capital del estado, en donde pues no ha habido ni denuncia ni tampoco ya un seguimiento a todas estas suposiciones de fraude y desvíos de recursos públicos. Ahora dicen la intención será subir tanto al predial y a los servicios públicos que presta la capital del estado, dicen los integrantes de esta organización, y que en ese sentido pues van a iniciar acciones para que no se dé este incremento al predial y mucho menos que la actual administración cobre este servicio. O pensar en que la población debe pagar el impuesto predial por anticipado en este año para cubrir el año 2013, en realidad debiera de investigarse y sancionarse a quienes sustrajeron dinero de las arcas municipales, porque realmente lo que vemos es que existen faltantes exorbitantes de dinero
tuvo un crédito millonario que hasta el momento no se sabe en qué se ha aplicado. Yo creo que la población no tiene por qué pagar los latrocinios de algunas personas. Aquí no podemos nosotros permitir ni que nos aumenten el costo del agua, ni que nos aumenten los costos de los impuestos por servicios municipales o el impuesto predial, porque la población no tiene la culpa de esta situación. La otra parte es que en los últimos días hemos visto pero enormes cantidades de basura en las calles. No hay capacidad de parte del ayuntamiento para la recolección de basura cuando la población ya pagó sus impuestos desde principios del año. No, estos recursos debieran estar disponibles para que se estuviera pagando a las empresas que se encargan de la recolección de la basura. Pues pronto vamos a tener que ver algunas manifestaciones de ciudadanos para que las cuestiones se solucionen, realmente los problemas, pero la otra cuestión es que nos vamos a oponer firmemente. Bueno, mientras tanto, el viernes pasado se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y en este tema, aun cuando pues gradualmente las mujeres, y también se da casos de hombres, que es lo que comentaban los especialistas, aunque pocas veces se ha difundido y se ha aceptado, pero esta situación se ha ido afortunadamente pues aceptando entre las mujeres y han ido tomando mucho más acciones preventivas. Bueno, mi compañera Iris Martínez salió a la calle, preguntó a las mujeres sobre todo qué hacen con este asunto, si es todavía un tema tabú, incluso con miedo, temor, hacerse las acciones preventivas. Y esto es lo que respondió la gente respecto a este tema, que todavía sigue siendo un gran problema, una problemática de salud, sobre todo entre las mujeres. El pasado viernes 19 de octubre se celebró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de informar y sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad que mata a miles de mujeres en el mundo. La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, aunque la mayoría de muertes por esta enfermedad se da en países con bajos ingresos. En este día en especial, la Organización Mundial de la Salud promueve la detención a tiempo con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama. Salimos a las calles para ver qué opina la gente sobre este tema. Escuchamos sus opiniones al respecto. ¿Sabes cómo se detecta el cáncer de mama? Sí. Cuando se autoexplora. ¿A qué edad debes empezar a revisarte los senos? No sé, supongo que a partir de los 20 o por ahí. ¿Sabes cada cuánto hay que realizarse la autoexploración? ¿Cada año? ¿Conoces los lugares donde te puedes realizar una mastografía? En el seguro, en una clínica o en el hospital, es lo más indispensable. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen la edad avanzada, la primera menstruación a edad temprana, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir licor. La Organización Mundial de la Salud estima que cada 30 segundos una mujer es diagnosticada con ese tipo de cáncer, por lo que hace un llamado a la población femenina a realizarse evaluaciones médicas periódicas para la prevención de la enfermedad. Reportó para Desafío Informativo Iris Martínez. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del Desafío Informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de mañana, pues ya sin estos problemas técnicos. Lo esperamos en punto de las 5 de la tarde, iniciando la semana con muchísimas ganas, sobre todo, pero ya ha llegado la tarde, así que procure por lo menos descansar un ratito. A nombre de mis compañeros aquí en el estudio, Alan Islas, hoy en el máster, muchísimas gracias. Nos esperamos el día de mañana y, por supuesto, aquí siempre, aquí nos encontramos con la información. Hasta la próxima. Usted ya está bien informado. Desafío Informativo les en su siguiente Porque emisión. la noticia no puede esperar. Desafío Informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Desafío Informativo. Sorprenderte con tus hijos? Tu tarea Porque la noticia no puede esperar. Desafío Informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates.